aquí con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿y vos? Muy bien. Claudia es una amiga que encontré en Tacuarembó hace unos 20 años, pero en aquel momento no surgió una amistad. De repente éramos dos mamás cuidando a nuestros niños en una plaza y teníamos charlas de mamá, de repente cosas más triviales, pero no de nosotras mismas, no como una amistad en sí. Luego la vida nos fue a juntar nuevamente aquí en Paysandú hace unos años y ahí sí, ya sin nuestros niños en medio, empezamos a conversar desde otro lugar, de mujer a mujer, y nos fuimos conociendo como nos conocemos hoy. Igualmente, hay mucho sobre Claudia que yo desconozco, si bien sé que tuvo una vida dura, momentos difíciles. No los hemos charlado y sé que todo eso que ella sobrevivió y pudo atravesar con gran valentía es lo que me hace hoy estar aquí con ella. Es mi admiración hacia una mujer que pudo salir y luchar contra viento y marea para sacar adelante a un hijo. Entonces, te digo, Claudia, que me encanta que estés conmigo, que hayas aceptado esta invitación y que te animes a abrir tu corazón más aún para compartir algo que puede inspirar a otros a ver que la vida puede darnos una nueva oportunidad. Sí, y a mí yo te agradezco también esta oportunidad eh, y sí, y lo vi desde ese punto de vista, de si esto hoy por hoy que estamos en un mundo tan, que todo el mundo va rápido, nadie tiene tiempo para nada, que se ha perdido un montón de cosas y no se mira mucho hacia adentro, sino es más hacia afuera. Este, sí, y hay gente que está sufriendo porque a veces con depresiones, con cosas así, y de repente escuchando cómo alguien pudo salir, ¿ah? O qué cosas hizo, puede ayudar. Eso fue lo que también me motivó a participar, este, porque eh, yo estoy en un camino hace tiempo y voy como enfocada a eso, ¿no? A hacer servicio. Y bueno, y es eso. Te Entonces agradezco me porque motiva mucho. esa es la idea y enseguida que te invité, que te convoqué, cuando dentro de esa lista de personas que admiro estabas tú. Y cuando te convoqué enseguida dijiste que sí y para mí fue, ay, ¿ahora qué hago? Fue tan fácil convencerla. Ahora viene la parte más difícil. Lo que pasa es que yo soy muy eh, como impulsiva, yo a veces no pienso mucho, no reflexiono mucho, yo me lanzo y después, bueno, vemos qué pasa, ¿no? O sea, es un poco así. Y yo soy al revés, lo planifico tanto que no me sale nada después. Entonces, Entonces, esa facilidad que creaste me hizo poder estar hoy aquí contigo. yo siempre he tenido como una parte mía por, por el tema de laboral y todo, como más formal y que todo tiene que estar en hora y que todo está, ¿no? Pero hay otra parte mía que, parte de mi personalidad que es como muy, muy libre y entonces, y se lanza. Y después ve que, o sea, es como una intuición que tenés, ¿no? Y la intuición te dice que está bien, no sabes qué va a pasar, pero bueno, vamos arriba. Bienvenida a esa intuición que nos trajo hasta aquí. Mm. Bueno, te invito a compartir a ver cómo era esa Claudia en su infancia, qué recuerdos que podés compartirnos. Y bueno, mira, fue una infancia linda, o sea, a pesar de muchas cosas, fue linda, que digo, siempre hay que verle la parte linda a las cosas, ¿no? Siempre hay una parte linda. Y mis padres se separan, muy, muy pequeña yo, un mes y 3 días tenía. Y bueno, está ahí mi madre fue o sea, una admiración total por ella, ¿no? Y más ahora, porque digo, ahora que yo estoy desde este lugar, este, eh, puedo ver y puedo entender
cosas que ella pudo haber pasado y que las debe haber pasado. Y sin embargo, porque la peleó sola, con mil dificultades, salió adelante y nunca me transmitió, qué horrible, qué día feo, por ejemplo. Ella siempre estaba sonriente y siempre para adelante, ¿no? Falleció muy joven a los 46, yo tengo 54 ahora, o sea, era menor que yo. Y, y bueno, y padre ausente, ese padre que no, nunca pregunta, nunca nada, nunca ve, nunca. Tanto así que yo tenía 5 años cuando me empecé a preguntar. Tenía algunos tíos que sirvieron como referentes de repente, tíos, hermanos de mi mamá y el esposo de una de las tías maternas también. Entonces un día yo le pregunto a mi mamá si mi papá tenía bigotes como a como mi el tío tío. tal, y sí, claro, y si era gordo como el otro, si era bajo, todo así, ¿no? Entonces ella no tenía buena relación con él, o sea, no se hablaban, no, y tenía mucho, eh, ¿cómo te decir? Tenía mucho miedo de que yo fuera y que en algún momento recibiera algún tipo de desaire, algo que me hiciera mal, ¿no? Ella me cuidaba mucho. Entonces, eh, le pide, eh, pero antes quiero decir algo, que lo aprendí de ella y que a pesar de todo, que ella debe haber sufrido mucho con eso, porque yo creo que él fue el amor de su vida, ¿no? Le brillaban los ojos cuando hablaba de él, que nunca me habló mal de él, a pesar de todo, ¿no? Entonces me decía, tu padre es así, así, eh, el único defecto que tiene es que es mujeriego, ¿no? Es así, ¿no? Pero, pero es un buen hombre, ¿ah? O sea, nunca me habló mal. Entonces yo a mi padre nunca le pude tener rencor, ¿entendés? Siempre, siempre lo busqué, fue una necesidad muy grande que tuve siempre. Este, ese referente, ese padre, esa cosa de, no sé, necesitaba. Y bueno, y ahí a los 5 años uno de mis tíos me llevó este, a conocerlo. Él trabajaba muy bien, estaba en buena situación económica, ¿no? Cosa que mi madre no. Mi madre era enfermera y trabajaba como loca, horarios dobles y todo. Nunca me faltó nada, pero, pero ella se desvivió, ¿no? Y, y resulta que lo fui a ver y nunca me olvido, que tenía, lo primero que fue sacó dinero del bolsillo y me lo dio. Y yo no iba por eso. Era muy chiquita, pero igual me daba cuenta de esas cosas. Digo, no iba por eso. Y después, la segunda vez, fui a llevarle mi carpeta de fin de año de nivel 5 que para mí era muy importante. Aquello era, ¿no? Estaba consagrada, había pasado de clase. Y ni la miró. Entonces me mandó llevársela a su esposa, que lo mirara. Y sabes qué, digo, qué cosa, ¿no? A partir de ahí yo empecé con un problema inmenso, era muy flaquita, este, en los intestinos, imagínate dónde, ¿no? Y, y me podía pasar 10, 15 días sin movilizar el intestino, por ejemplo, ¿no? Y mi madre me empezó a llevar, me llevó un médico que era, en ese entonces, como ella trabajaba ahí, era muy bueno, y bueno, me hicieron estudios y todo, y él le dijo, no, dice, el tema de ella es psicológico, es algo que no está pudiendo atravesar. Y en aquella época los psicólogos no habían muchos psicólogos. Entonces hay una monja argentina que era psicóloga en uno de los colegios de acá,
y está, y me hizo dibujar y todo, y saltó clarito lo que era, ¿no? Era ese referente, ese padre que faltaba ahí. Bueno, y tanto es así que hasta ahora, digo, tengo problemas, me tengo que cuidar muchísimo, ¿no? Con la alimentación, con ejercicios, con un montón de cosas para que todo funcione bien. Pero, digo, ¿cómo afectan todas esas cosas, no? Y bueno, pero la pasé, con mi mamá la pasé muy bien. Después cuando ella se enferma, que ella ¿Qué se edad sienta tenías tú? y mira, ella falleció, yo tenía 19. Y cuando eso, yo debía tener 15 para 16. Y, y un día ella se sentó conmigo y me dijo que le habían diagnosticado cáncer. Yo tenía buena comunicación con ella. Pero que está, que íbamos a salir y que, bueno, está, y bueno, y de hecho se hizo tratamiento, todo, y cuando le dieron el alta al poco tiempo, empezó con unos temitas ahí y resulta que no había vuelta atrás, ¿no? Fue en poco tiempo y falleció. Bueno, ella se había vuelto a casar, ahí yo quedé con mi padrastro en mi casa, en la casa donde vivíamos con ella. Yo estudiaba inglés y Y ahí mi profe, era una divina, y me ofreció si yo quería hacer, dar clases, o sea, ayudarla con las clases, en realidad. Ella daba las clases y yo trabajaba con los chiquitos, todos los niños, así toda la parte de ejercicio y todo eso. Iba haciendo práctica también. Este, pero ahí hubo un interín, un año que yo no hice nada. O sea, de entrada quise hacer muchas cosas, me anoté en todo y no hice nada. Y tuve problemas con la alimentación, comía demasiado por ansiedad, limpiaba compulsivamente, viste, hasta que una amiga, me acuerdo que fue a visitarme, fíjate que yo tenía 19, ¿no? Me fue a visitar que siempre estaba conmigo, ¿no? Y me dice, vos nunca pensaste, ni no, yo sentía que yo estaba bien, ¿entendés? Y estaba horrible. Bueno, entonces ahí empecé a trabajar, me volví al inglés, empecé a trabajar y eso me distraía y tal, y ganaba dinero también. Y bueno, y después decidí irme a vivir sola. Entonces él me decía que por qué, no podían entender, porque como que no me faltaba nada ahí de la casa. No, yo quería vivir sola y me fui, me alquilé un apartamentito chico y me fui a vivir sola. Y bueno, y ahí trabajé todo, y pasaron unos años, y después me puse un estudio de inglés y daba clases por Anglo, alquilaba un local ahí y trabajaba bien, hasta que conozco al papá de Mateo, que fue un flechazo. De esas cosas que viste vos decís, yo en ese momento este, estaba lista para irme a Estados Unidos. Me quería ir porque yo sentía que acá no tenía absolutamente nada. Iba a probar suerte, me iba a ir y lo conocí a él y bueno, no nos separamos más desde ese momento, ¿no? Fue algo corto, y pero me fui como porque estábamos hablando de mi papá y, y bueno, y después seguí con él, viste, eran temporadas que a mí me daba por ir, e iba cuando necesitaba, pero siempre con aquella ilusión de que iba a cambiar en algo, ¿sí? Y en realidad no. Yo me ilusionaba, ¿no? Porque él era como era y era frío, no sé, no era malo, pero no, No estaba era lo disponible que era. para ti. No. Entonces, me trataba bien cuando iba, todo, pero no había eso que un día te llamara y te preguntara cómo estás, o pasara, diera una vuelta, no sé, esas cosas, ¿no? Era mucho de que yo iba, me imponía, ¿no?
Y por muchos años fue así, y por muchos años sufrí mucho, porque yo iba todo, pero cuando venía la angustia y todo lo demás estaba ahí. Cuando fallece mi mamá, yo le avisé que ya estaba ya en esa última etapa y que lo llamé por teléfono, me acuerdo, y le dije que se acercara y que yo sabía que para ella eso iba a ser muy bueno porque para mí él había sido el amor de su vida. Él me dijo que sí, nunca fue. Y ni siquiera fue a acompañarme cuando yo estaba en todo ese momento, ¿no? No estuvo presente. Qué doloroso, ¿Eh? qué doloroso. Sí, No, no solo que había bueno, estado ausente, sino que cuando más lo necesitaste tampoco estuvo. ese abrazo, esa cosa, yo estoy acá porque no precisaba, a ver, yo nunca, para mí lo económico nunca fue una constante. Por suerte en mi vida nunca me ha faltado, digo, nunca me ha sobrado, pero tampoco me ha faltado. Las cosas de, digamos, fundamentales nunca me ha faltado. Entonces, el dinero para mí no es una cosa que yo viva pensando en el dinero, es como un instrumento que yo lo necesito y bueno, está para ciertas cosas, pero no me quita el sueño. ¿Entendés? Yo no tengo. Entonces, y bueno, y siempre fue así. Después siempre compartíamos Navidades, compartíamos. Pero viste cuando vos sentís que realmente ese vínculo no es genuino, ¿no? No sé si de parte de él, pero viste que del entorno, no. Entonces está todo bien, todo muy bien, todo, pero no era. Y bueno, y pasaron los años, y ahí a los 40 y pico, después de yo hacer mucha terapia, por eso y por otras cosas, La terapia ha sido un este, pilar en tu vida entonces. sí, y lo recomiendo así ampliamente. O sea, porque ¿qué pasa? Cuando uno va a terapia, yo sé que la terapia tiene un estigma, ¿no? Que como que vas, ahora no es tanto, pero hace un tiempo atrás como que, yo siempre la recomiendo porque eh, es un lugar, un espacio donde vos, si tenés buen rapport con el terapeuta, eh, es un lugar donde vos vas, te podés abrir con cantidad de cosas que no te abrís con, y no es que no te abras por mal con tu familia o con el que está al lado, es que hay cosas que son muy, muy íntimas y a veces muy dolorosas, ¿no? Entonces, vos sabés que aquella persona es totalmente imparcial, ¿no? Es objetiva y aparte de eso es profesional, que te puede dar ciertas pautas de cómo y herramientas de cómo sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? A mí realmente me ayudó, pero muchísimo. Y bueno, y después, con los años, yo aprendí, pero después de mucho trabajo, ¿no? No solo de la terapia, eh, de aceptarlo como él era y saber que si yo iba era por mi necesidad. ¿No? Entonces yo me sentía la necesidad de verlo, iba, pasaba, lo saludaba, ¿no? Pero no esperaba nada a cambio. Cambiaron las Aprendía, expectativas. claro, no, ¿ah? Porque la necesidad era mía y bueno, yo iba, lo veía, a mi papá, si sentía ganas de darle un abrazo le daba, sí, pero no esperaba nada de la otra parte. Entonces eso me ayudó a que no, a no lastimarme, ¿no? Y bueno, y pasaron los años y pasaron los años, y un buen día empezó hace poco, el año pasado, a estar más, Vulnerable. tenía varias, sí, más vulnerable, tenía varias nanas, entró varias veces al CTI. Cuando entró al CTI yo lo acompañé, porque sentía la necesidad de hacerlo también, quería hacerlo. Este, y un día pudimos hablar ahí en el CTI, pero hablar bien, ¿no? Donde yo le pude decir este, lo que lo quería. Este,
y listo. Y fue como, eso fue como una liberación para mí también, ¿no? Fue como cerrar un ciclo. No sé si te digo que me despedí ahí de él, no sé, pero sé que en el momento que él fallece yo no lo acompañé, pero no lo acompañé no porque, podés decir de repente por venganza, no, 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 nada, porque yo tengo un tema con la muerte, yo sé que, como que nosotros estamos de paso, ¿ah? En realidad esto es un vehículo que nos prestan por un rato. Entonces, lo que importa es lo que está dentro y lo que va a perdurar por siempre, ¿no? El alma. Entonces, el alma. Entonces, nosotros seguimos viaje. Entonces, yo lo solté a que siguiera su viaje, ¿no? Me despedí ahí, no me debes nada, yo no te debo nada, estamos en paz los dos. Y vos sabés que bien, ¿no? Me hizo sentir bien y no sentí la necesidad de ese momento porque no creo que sea necesario todo esa cosa de, viste, de ir, de acompañar, de llorar, no, yo estoy en paz, no. En esos casos, a veces el duelo lo has ido transitando durante toda tu vida. Claro, Has ido claro, fue dejando eso, pequeñas muertes de esa claro, imagen de ese papá que no pudo ser. Entonces claro, ya en esa última etapa, el haber podido claro, hablar, romper más, ese silencio, te ayudó mucho. claro, lo acepté y bueno, está, y le envié luz también para que, ¿entendés? Como que esté bien y ya Claro, está, y no, y es como que cerré totalmente un ciclo, ¿viste? Que qué para lindo, mí por mucho tiempo fue muy doloroso. claro. Y bueno, pero, y bueno, y después, conozco al papá de Mateo, eh, ya te digo, fue ese flechazo, esa cosa que no nos separamos más, ¿Ahí tampoco cuántos lo años pensé, tenías? no lo pensé, 28. Ah, Y está y me lancé, o sea, totalmente inconsciente, me lancé a sentir y a, bueno, y es esto, yo qué sé qué va a pasar después, ¿entendés? Lo único que cuando, porque estuvimos ahí, después ya convivíamos, ya, viste, nada tradicional ni nada, pero muy lindo. Y entonces, cuando él empezó que quería tener un hijo, yo ahí sí fui más pasional, digamos, y le decía que, bueno, que no era fácil, que si nosotros planificábamos un hijo, tenemos que este, eh, pensar mucho, ¿no? Porque después lo que le teníamos que dar, lo que bla, bla, bla. Y él no, él era como, había que tenerlo y ya está. Bueno. Y una amiga, mamá de una amiga, una señora mayor ya, divina, fue Mari, este, un día yo estaba con ella y le comento y le digo, decime una cosa, ¿qué te parece tal cosa? Así. Y me dice, mira, yo no te puedo decir ni que te embaraces ni que no te embaraces. Lo único que te voy a decir es que si vos vas a esperar la situación ideal, a tener esto, aquello, el trabajo, que todo esté bien, nunca va a llegar. Mira que yo estoy acá con mis 70 y pico de años, ya con 4 hijos, y siempre hay un tema. Nunca, nunca es esa situación ideal. Y vos sabés que eso me dio como ¿viste? Y me lancé. Y bueno, y después cuando Mateo tenía 6 meses, fuimos muy felices, ¿no? Muy. Y cuando Mateo tenía 6 meses, él tuvo un accidente de repentino así, y en pocas horas no estaba más. ¿Ah? En el momento que pasó y que estaba pasando, yo quedé totalmente
¿cómo te voy a decir? No que no sintiera, estaba como En shock. un shock, sí, no sabía qué estaba pasando, no caía en la cuenta de... ¿no? Eh, entonces, que me dijo el esposo de esa amiga que te digo, de esa señora, después de pasado un tiempo, me decía, yo no entendía, dice que te veía abrazada, Mateo, y no llorabas, no nada, estabas allí, este, y, pero no es eso, ¿entendés? A mí me cuesta llorar, o sea, no lloro así nomás, pero eh, yo creo que son como defensas que uno tiene, que ha aprendido como, ¿no? Es que el duelo se vive de forma única, cada uno a su manera. Y el A su shock es manera. la primera etapa y se demuestra así, y más en una muerte súbita, cuando es de un día para el otro, de un momento a otro, es como Un que te dieran segundo, un golpe. de un Entonces segundo a otro. todo se Sí, desacomoda y uno se pierde, no entiende dónde está bueno, parado. sí. Entonces, ahí, eh, cuando pasó eso, yo estaba dando clases particulares, ¿no? Para un grupo de adultos ahí, y pues era vacaciones, era febrero, y resulta que una de las chicas me dice, quédate tranquila, ni te preocupes por nosotros. Y yo le dije, no, yo voy a seguir. A los 5 días estaba dando clases, ¿no? Y, y a veces me sentía horrible, como que yo no hice el duelo, ese duelo ¿no? De permitirme, no. ¿Por qué? Porque yo pensaba en mi situación, ¿viste? Cuando éramos dos era diferente, ahora estaba sola, y estaba sola, digo, sola para lucharla. Estaba Con Mateo, Mateo. ¿no? Con Mateo. Y había días de mañana que no podía levantarme, ¿entendés? O sea, era un interno. Pero abría los ojos y miraba hacia el costado y lo tenía él. Cuando me miraba y se sonreía, era el motor. Yo me levantaba y adelante, a trabajar, ¿tá? A trabajar, a todo. Y sabes que también esas tías maternas, ¿tá? Yo me acuerdo que hay una que tiene una chacrita, el esposo tenía una chacra, y yo cargaba el auto con todo, hasta el bañito de Mateo. Yo los fines de semana no quería estar en mi casa, ¿tá? Entonces me iba, cargaba con todo y parecía una gitana, me iba. Pasaba el día con ellos, pasábamos divinos, viste, con ellos, ¿tá? Y después ya el lunes volvíamos al trabajo, a esto, lo otro. Bueno, pasa el tiempo, y pasa el tiempo, cuando yo te digo pasa el tiempo, pasan 2 años, un año y pico, 2 años. Ahí yo me mudo, más céntrico es donde estoy viviendo ahora, y sí, porque Mateo cumplió los 2 años acá, así que sí, no tenía los 2 años todavía. Y acá instalé en esta casa, en este apartamento, instalé mi salón de clases otra vez, ¿no? Yo lo pinté, yo misma, todo, ¿no? Contanos un poco Y, de esa terapia que haces a través de la pintura. bueno, Cómo fue una herramienta para anclarte sí. al presente? Siempre me gustó a mí el arte, siempre me gustó la pintura, siempre andaba pintando cosas, pero no tenía técnica, no tenía nada, era simplemente que me gustaba. Y bueno, y ahí empecé a buscar. Un día caminando me encontré en un taller por ahí, pero no había nadie, solo veía los bastidores y los caballetes, hasta que un día encontré a la muchacha que estaba y me inscribí en clases para los sábados. Entonces iba 2, 3 horas los sábados y la verdad que a mí me encantó. Y ahí empecé como en uno y en otro, ¿no? Este, y la verdad que eso yo lo hiper recomiendo. O sea, no solamente la pintura, si a vos te gusta la danza, se danza, si a vos te gusta, yo qué sé, coser, cosés, si, lo que sea.
La A mí, por creatividad. ejemplo, claro, son cosas que te conectan con el alma, ¿no? Que justamente después de mucho tiempo y de muchas cosas que yo he hecho, sé que a veces cuando uno está mal es porque está desconectado del alma, ¿no? Entonces, digo eso y el alma se nutre, digo, se nutre con ese tipo de cosas, o sea, hay que nutrirla. Y bueno, y empecé a pintar y pintó lo que se me pasa por enfrente, pinto. Vos tenés una cisterna. Doy fe. Me pintó una cisterna hermosa en unas vacaciones que estaba aburrida y vino a pintar. Ahí va, Encontramos el bastidor. ahí va, ¿viste? Siempre se encuentra. Y así todo. Y el jardín me encanta también. Tengo un jardín ahí, a pesar de no tener mucho espacio ni tierra, pero tengo un jardín, me No es encanta. impedimento. ¿Eh? La falta de No, no. espacio no es impedimento para vos. Siempre Y siempre, encontrás. siempre se encuentra. Y bueno, entre eso, entre el ejercicio, todas esas cosas me han ayudado a mí a eso, a nutrir el alma. Y cuando vos nutrís el alma, sentís otro tipo de cosas, ¿no? Te sentís más, no sé, más plena. Eh, entonces yo me siento a pintar acá, por ejemplo, en cualquier momento y puedo pasar horas. Y es como que, no sé, como que hubiera hecho una terapia. Sentís esa cosa que te Es sacaste una esa noche. terapia. Es una terapia. Bueno, después empecé en un momento, con unas cosas medio raras ahí que yo no sabía qué pasaba, que me faltaba el aire y iba a buscar ayuda, así hipoglicemias, no sé. Y bueno, me hicieron estudios, y me dijeron, usted lo que tiene son ataques de pánico. ¿Ataque de pánico? Yo le dije, ¿qué es eso? Aparte yo no me consideraba para nada nerviosa ni nada, ¿no? Entonces ahí fue cuando comencé la terapia. Busqué, y yo estaba también muy preocupada porque Mateo empezaba a hablar ya, ¿no? Y, y yo digo, cuando me empieza a preguntar, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo se lo digo para no dañarlo? Yo siempre pensando en eso, hacer Y lo tal mejor vez para que... fue eso lo que te hizo despertar ese pánico, el miedo a enfrentar esa situación. Ay, que yo yo me decían que es porque no había hecho el duelo, ¿viste? Yo lo Ujú. tapé con trabajo y con todo y no hice. Eso me decía mi terapeuta. Y bueno, y ahí empecé, primero por él, y ella me dijo que él era muy chiquito, pero que igual lo iba a ver, y me empezó a hacer, me hizo unas preguntas y ya me dijo, ¿viste? Cuando me dije, ¿cuánto soy? Todo eso trabajás y cuándo tenés tiempo para, y cuándo, ¿no? Y me dijo, a mí me parece que él no necesita terapia, la que necesitas terapia sos tú. Y bueno, y empecé. Y ella me fue guiando para decirle cómo decirle y todo ese tipo de cosas. Y la verdad que me ayudó muchísimo. Y para que él tuviera una infancia saludable, que no tuviera problemas, que no tuviera traumas, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces hice eso. Y después también, hace unos años atrás, unos cuantos años, unos 10 años tal vez, em, se mudó una muchacha, una brasilera, instructora de yoga, eh, para acá, para uno de los apartamentos arriba donde yo vivo. Entonces siempre nos saludábamos, aparte nos conocíamos porque ella daba portugués en el colegio donde yo trabajo, y yo no sabía que ella era instructora de yoga. Entonces siempre nos cruzábamos en la plaza, de que la plaza es un lugar. Punto de encuentro en las ciudades pequeñas. Ahí va. También tenía un hijo de la edad de los nuestros. Claro, entonces me dice que un día, y no querés ir a yoga y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, sí, dale, ¿qué es eso? Yo doy ashtanga y no sé qué más en el galpón.
Eso sí, es a las 5:30 de la mañana. O sea, bueno, dale, era verano, me fui. Y la verdad que me enamoré de las tangas. Viste, para mí fue una cosa que me impactó muchísimo. ¿Ah? Y sentía que Te hacía bien. sí, que me hacía bien, pero me fortalecía, ¿viste? Entonces empecé, lo hice y fui evolucionando, evolucionando, y siempre haciendo yoga, y eso después ella se va, me paso con otra profe, después con otra, y ahí voy, ¿viste? Con Hatha, con Ashtanga, y, y ahora surgió hace un tiempo ya, me surgió el tema de que yo quería seguir profundizando en este tema. Porque a mí ha hecho no bien, mucho bien, ¿no? Para todo. Entonces, profundizando más en la filosofía, en todo lo demás. Y bueno, empecé a buscar cursos, pero lo que me surgían eran cursos online y yo a la pantalla le disparo un poco. Y más para el yoga, no, no tiene mucha gracia. Exacto, ¿no? Entonces, em, ta, vi algunos y ahí estaban en stand-by, porque no me decidía, ¿no? Y un buen día yo estaba en Brasil, ahí en Santana, y me llega la invitación de una profe también de yoga, una instructora que yo había tenido en algún momento, una invitación para el Día Internacional de Yoga, que nos juntábamos, fue el año pasado, se juntaban y hacían una merienda, que estaban sus maestros que habían venido de Maldonado, que son dos monjes hinduistas, que en realidad vinieron a crear un ashram acá, compraron un campo ahí por Quiebrayugos y lo están armando, viste, para tener para retiros y para hacer un montón de Mm. cosas, ¿no? Relacionadas. Y ellos iban a dar instructorado de yoga. Y, y viste cuando o sea, en el momento yo acepté la invitación, me gustó, pero no tenía idea de nada de esto. Después de llegar, fue precioso el encuentro y la merienda y todo. Este, Muy lindo, viste, una energía preciosa. Y bueno, y ahí charlaba, viene, me entero que estaban dando instructorado. No lo pensé, dije, ya me inscribo. Y me inscribí, el año pasado di el examen de instructorado, este año estoy haciendo el profesorado, y la verdad que cada vez estoy más enamorada del yoga. ¿Y qué herramientas crees que fueron las que te mantuvieron o las que pudiste encontrar para sostenerte en todo este proceso, para atravesar Bueno, todos esos duelos que te tocaron bueno, vivir? eh, herramientas muchas, digo, o sea, pero fundamentales, la pintura, que era mi catarsis, mi válvula de escape, digamos, de esas cosas, del estrés del trabajo, de un montón de cosas. La pintura, el jardín, el yoga, y eso para mí ha sido un camino de ida nada más, ¿no? Porque, ya sé que sigo en esto, ¿no? Y porque es para la vida, ¿no? El yoga va más allá del mat, o sea, es todo el aprendizaje que haces para la vida en realidad. Y bueno, eso, eh, también mucha gente linda que se atravesó el camino y me dieron una mano, eh, de diferentes maneras, pero eso sí, Llegaron angelitos ahí a ayudarte. siempre. Y, y bueno, mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo es la pulsión de vida que tengo, siempre la he tenido y siempre ha sido mi motor y bueno, y así como por mucho tiempo inseguridades con el tema de la crianza, imagínate, ¿no? Este, pero, pero bueno, entre todos, viste, gente que me apoyaba, que me daba un consejo, entre terapeutas, otras cosas por simplemente intuición, otras por modelo de mi madre. Entonces, Creo que sí, que ahí con tu mamá te viste
muy Sí, favorecida con toda esa experiencia vivida con ella, la pudiste después duplicar sí, con Mateo. claro. Y bueno, está, y salimos adelante. Fuimos, siempre decimos con él que somos un buen equipo, porque sé que claro, él también conmigo, él es muy maduro, y yo creo que esa madurez que tiene también fue por también las situaciones, porque por más que vos trates de que no lo afecten, siempre hay algo que, digo, perfección no existe, ¿no? Y bueno, está, entonces, él vivió cosas conmigo, ¿ah? Que también lo fortalecieron y bueno, pero hoy por hoy es mi orgullo. Es, es un chiquilín que responsable, buena gente, o sea, Sobre todo. no, sí. Y ya está volando solo, ¿no? Ya tiene herramientas, que era lo que yo quería. O sea, que él tuviera herramientas y porque digo, eso aprendí, estamos de paso, nunca sabes hasta cuándo. Entonces, por mucho tiempo eso fue también una constante en mi vida. Si a mí me pasaba algo, no es que yo sea negativa ni que esté pensando que me va a pasar, no quiero, pero es una realidad, ¿no? Que te puede pasar. Claro. Entonces, como él siempre fue mi responsabilidad y lo que más quiero en la vida, eh, o sea, yo decía, ¿qué pasa si, no? Claro, Y a ti como te no, pasó, ¿por qué no podía pasar de vuelta? Ese es el tema. Tenemos una memoria, un recuerdo. claro, entonces, yo decía, ¿en qué manos queda? Porque viste que mucha familia no había. O sea, Claro, no es eso que se queda con los abuelos, queda con un tío, que nuestra familia somos él y yo, y hay algo que circunda por ahí, pero que no es esa cosa, como yo te decía, vínculo significativo, así, ¿no? Entonces, y bueno, está, pero ahora ya está. Yo sé que donde él esté, va a salir adelante porque aparte es un guerrero, ¿no? Una fortaleza y una cosa y una fuerza imponente. Pero está. Y bueno, y yo, con estas cosas, viste que todo el mundo, digo, tiene, porque todos atravesamos pérdidas de diferentes formas, ¿no? Pero lo importante yo creo que es eh, que siempre uno tiene que pensar eh, con esperanza. Por lo menos yo nunca fui negativa. Este, a pesar de todas esas cosas, siempre traté de ver cosas lindas, hasta en lo simple, en algo, no sé, lo que fuera, ¿viste? Y entonces te mantuvo a creo flote todo eso. que uno tiene que, a pesar de que iba a terapia, que esto, que lo otro, que eso me fortaleció y me fue, este, pero uno tiene que tener en cuenta que es muy importante eso, ¿viste? En yoga nosotros le llamamos cultivar sankalpas, que son los pensamientos positivos, el tener un propósito. Siempre hay que tener un propósito de algo, pero no grandes cosas, ni, por ejemplo, hoy, yo qué sé, me voy a poner a pintar, esto me hace bien, eso es un propósito, ¿entendés? Y me sentí bien, y qué bueno. Capaz que no tengo plata para pagar no sé qué cosa hoy, pero bueno, está, no sé, yo pinto y veo, después mañana ya, de alguna manera lo voy a resolver, ¿entendés? O yo qué sé, no sé, hacer unos escones y me salieron ricos y disfrutarlos. Un montón de cosas. Y yo te estoy hablando así hoy, con esta edad y con todas esas cosas que pasaron. En su momento, cuando yo tenía los ataques de pánico, no te podía decir esto, porque estaba como en proceso. Claro. Que eso está bueno también a veces, que uno quiere como que las cosas se resuelvan más rápido y a veces hay que tener más paciencia y confiar en ese proceso, ¿viste? Y a veces vos vas con pasitos como más despacito, pero más adelante, y hay que siempre disfrutar de ese proceso, que a veces que yo los estoy disfrutando ahora, por ejemplo, muchas cosas, después de todo este camino que han dado, ¿no? Porque
también en ese momento, viste, con No tanta cre- responsabilidad, esto y lo otro, y el trabajo y no sé qué, a veces no podés ver, claro, viste, tocaba sostener a esa familia, no tenías tiempo de parar a mirar nada, tenías que no, actuar. Ahora sí es claro. el momento de mirar a la distancia y poder ver esos aprendizajes. Claro. Entonces, y lo que más me ayudó en esto fue el yoga, ¿no? Porque uno cultiva mucha cosa y aprende muchísimo. Entonces, es bueno, ¿viste? Eso, y como que cuando vos, este, vas atravesando esos procesos y lográs, ¿viste? Sortear obstáculos, digamos, no sé, esas cosas que te aparecen en la vida y que, ¿no? Que tomarlo siempre como un aprendizaje, ¿entendés? Como que de ahí algo vos siempre sacás, este, por malo que sea, por, no sé, siempre sacás algo, y es como una oportunidad para ir creciendo, para ir aprendiendo cosas, ¿viste? Nuevas fortalezas y desarrollar, yo qué sé, no sé, más paciencia, más valentía, ¿viste? Ese tipo de cosas, porque hay veces que hay que apechugar y a veces no sabes ni cómo te va a ir, ni nada, pero tener confianza, ¿viste? Pero eso lo tenés que cultivar vos. Y a mí me ha llevado años como de proceso y de aprendizaje para que yo te puedo decir, hoy por hoy yo estoy atravesando una situación bastante difícil, ¿ah? Que no la puedo decir acá, ¿no? Pero, eh, pero estoy con confianza. ¿Entendés que vamos a salir adelante? Y si por ahí no se sale adelante, bueno, habrá otro camino. ¿Ah? Y siempre, pero tengo una calma que en otro momento no la tendría. Y sé por qué es por el yoga. Y Y bueno, aparte en el yoga yo con encontré, todo eso, algo también aprendiste, ¿no? Todo eso te hizo movilizar y sacar todas esas claro, herramientas en este momento que si ya pasé tanto, ahora con esto puedo también. claro, y aparte, viste como que hay que confiar y vivir más el aquí y ahora, que se dice mucho así, pero en realidad No lo hay que vivimos. hacerlo. ¿Eh? ¿No No lo lo vivimos? No, vivimos. ¿No? no. Estamos con el Pero viste teléfono que, sacando la foto en vez de mirando. claro, pero digo, viste que el aquí y ahora en el sentido de que, bueno, está, mi pasado, viste, todo eso que yo te conté, es mi pasado. Yo ya no me aferro a él, ni nada. Me quedo con todas las cosas lindas de ese pasado. Y el futuro tampoco lo miro mucho. No sé, hoy estamos acá en esta conversación, mañana no sé, pero no mucho más. No sé qué va a pasar dentro de 5 días o 6 días. Pero igual, No eso sé, no quiere decir que vos no tengas metas. Vos estás teniendo esta meta no del tengo yoga, metas. de Yo tengo poder la metas instructorado. claro, tengo metas, tengo proyectos, tengo un propósito. Pero ¿Ah? no te aferrás a eso. Vas paso a Pero yo paso. estoy no, yo voy paso a paso y ya va a surgir y ya va, no sé, no estoy pensando dentro de 2 años, no sé, yo no sé dónde va, yo no sé mañana qué voy a hacer. Dice, Que digo, viste que la vida es así. Hace unos años, yo nunca me olvido, lo tengo como, ¿tá? Que salíamos del colegio donde trabajo, de tarde, ¿no? A la salida, chao, que pasen bien, feliz fin de semana, nos vemos el lunes, el sábado, estaba todo bloqueado, no podíamos salir, los tapabocas, los no sé qué, no sabía qué iba a pasar, porque no se sabía. sí. Entonces digo, todas esas cosas que planificaste para 6 meses más adelante, yo no digo que vos no, pero no sé, yo estoy viviendo muy el ahora. Es como está, y estoy también trabajando mucho el desapego, que no quiere decir que no quiera o que no, No te pero importe. esas cosas que no, claro que me importa, pero hay cosas que no son mías y que yo no puedo controlar. O sea, vos no controlas nada de esta vida, en realidad, porque no lo controlas nada de esta vida.
Uno piensa que sí, pero en realidad no. Si podemos Pero sí, controlar cómo nos sentimos de repente, cómo nos afecta el afuera, claro, cómo nos dentro sentimos nuestro. y la postura que tomás frente a determinadas Claro, situaciones. O sea, vos decidís cómo enfrentar eso y qué tanto te va a afectar. y sí. Pero más Es así, allá ya no podemos controlarlo. ya no podés controlarlo. Lo que sí es importante, yo siempre digo, es tener un tiempito para hacer algo que nos guste, lo que sea. ¿Ah? A mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, o sea, el deporte, ojo, deporte, ir a un gimnasio, hacer pesas, por ejemplo. Ahora no lo estoy haciendo mucho con un problema ahí en la cadera de ciático, que no sé por qué me Salís a aparecen esos. caminar también. Bueno, camino muchísimo, me gusta. Ahora no en esta época porque estoy trabajando y los horarios ya, viste, Claro, son más complicados. Estoy con mis prácticas y todo, pero donde puedo me encanta caminar. Es una cosa que y salgo a caminar lejos, o sea, me encanta porque me despeja, me pongo música y estoy en mi mundo. En ese momento estoy yo ahí conectando con todo eso, ¿no? Y me hace muchísimo bien, ¿no? Mucho bien. Pero, pero es eso, hacer esas cosas que nos den sentido, que nos den esperanza, que nos hagan sentir bien, ¿no? Y no es tiempo perdido, ¿no? De repente, no lavaste los platos, que antes yo era, si no limpiaba, si no estaba todo, todo brillando, todo no sé qué, pero viste que son todos aprendizajes. Después con los años vas viendo que eso no es tan importante. O sea, el plato puede esperar ahí. Lo vas a lavar, sí, pero puede esperar. Ahora tenés ganas, que es algo más importante, porque estás conectando con vos misma, que eso es fundamental. Y el aprender a respirar consciente en el yoga es una cosa que te ancla, ¿no? Es para muchas situaciones eh, podés controlar, ¿no? Todo. Y bueno, y yo digo, desde mi lugar siempre digo eso, que hay que hacer esas cosas que a uno le gustan, lo que sea. Y yo, por ejemplo, el jardín, eh, que yo creo que es algo de mi abuela materna, que ella tenía un jardín precioso, y tenía quinta y lo único, la casa no le importaba. A mí no, podía estar cayendo, que ya estaba en su jardín, estaba reluciente siempre. Y a mí me encantan las plantas, adoro las plantas, no podría vivir sin plantas, sin verde, sin... Aparte, viste que a veces llego esos días que son pesados, digo que llegás exhausto. cargada y exhausta, a veces ni el uniforme me saco los zapatos, agarro una tijera para cortar hojas, las hojas feas, me voy para allá, corto hojas feas, la arreglo una, arreglo la otra, la miro, ¿ah? Y las riego, a veces las cambio de lugar, bueno, le pinto las macetas, ¿no? Todas esas cosas. Divinas, Y, eh, divinas esas macetas, doy fe. y bueno, y después ya ahí me cambia la energía, recargo totalmente, o sea, En pero contacto también con estoy la ahí, o sea, naturaleza. ahí ya aquello quedó atrás, ¿entendés? Todo lo demás, desconecté con eso. Pero también digo, ahora lo puedo decir, digo, no fue de un día para el otro, fue un proceso. Está ¿Ah? bueno resaltar eso porque muchas veces creemos que un duelo se hace en un ratito o que en unos pocos años y a veces nos lleva toda una vida poder Y procesar Mateo todo lo tiene, vivido. claro, Mateo tiene 22 ahora y me ha llevado casi estos 22 años. Claro, o sea, ha sido todo un proceso largo, con muchas cosas lindas en el medio, algunos tropiezos, pero Sí. se han superado. Pero yo siempre tuve esa actitud, siempre se sale, Y eso ¿entendés? te No iba a sé, decir, yo, mi recuerdo tuyo hace 20 años cuando te conocí era con una sonrisa, siempre dando clases, haciendo pintura, teniendo proyectos, no te habías siempre, desmoronado, vos estabas no, luchando.
no te O habías sea, dejado vencer. no, había momentos que sí, digo, que sentías como, está, bueno, pero, y ahí recurrías, Claro. ¿viste? Entonces, ahí así, tú recurrías a pintar, a esto, lo otro, y bueno, y eso te va recargando, porque te conecta con tu ser interior, ¿no? Con esa cosa que es fundamental, es el alma, y el yoga me ha dado eso y esa fe que yo no había podido encontrar en ningún otro lugar, que la busqué de repente en la religión en algún momento, porque decía, tal vez que, siempre decía así, no era que yo dijera, ay no, Dios no existe, no, yo ni una cosa ni otra, pero no encontraba aquello y siempre decía, porque veía gente que sí iba, que iba a misa, que todo, y yo decía, capaz que si yo tuviera fe como esas personas, habría sido más, ¿no? Más fácil. A través del yoga estoy en un camino espiritual que está muy bueno y me hace mucho bien. Y es como que he encontrado esa partecita del puzzle que me faltaba, ¿no? Y bueno, y la verdad que estoy muy contenta y está, y a mí me gusta vivir, siempre digo, la vida es linda, o sea, no es, con sus cosas, pero siempre tiene algo lindo para vos, o sea, Pero ves como la fe la tenías. No, de repente no estaba puesta en la iglesia, la tenías en vos misma. no, Había claro, sí, una fe ahí que te hacía mover, una esperanza de que algo mejor iba a venir, por algo seguiste claro, caminando. claro, tal vez no tan consciente, pero sí intuitivo, ¿viste? Es Mm, como, ¿no? Es una cosa más, pero la verdad que, porque viste que sí, uno a veces cuida que el cuerpo, que estés en buena forma, que, yo qué sé, te alimentas bien, pero te olvidas de lo otro, de la otra parte del cuerpo, ¿no? sí. Que es bien importante. Y eso está bueno. ¿Qué, Está qué lindo. mensaje te gustaría dejarles para las personas que de repente están atravesando alguna situación difícil? ¿Cómo Mm, podríamos ayudarlas de algo que quieras resaltar? Ya dijiste muchas veces y lo repetiste, pero bueno, como para dar un cierre, que eh, pedir ayuda de repente, sí, que se Pedir animen, ayuda es fundamental. Ya no hay que tener miedo, ni hay que tener pudor, ni nada. Siempre hay alguien dispuesto a dar una mano. Digo, yo encontré mucha gente y estoy hiper agradecida. Digo, que me dieron una mano en su momento de una manera o de otra. ¿Tá? Y a veces hasta sin pedírselo, porque se daban cuenta, porque... ¿tá? Entonces, yo digo que siempre se sale. ¿Ah? Es como esa frase que dicen, la tormenta siempre que llueve para o sí, algo sí, así. ¿Ah? claro, Eh, Parece como un cliché, así una cosa pero en realidad es así, digo, las tormentas pasan, la tierra vuelve a como a florecer, ¿no? Y estas cosas también, porque a veces es necesario que te pasen este tipo de cosas, ¿no? Para moverte. Es como una forma a veces demasiado, ¿no? El sacudón, pero a veces es necesario para sacarte un poco y que demuestres de que eres que capaz, no hay que decaer nunca. O sea, y no es esa falsa positividad, no. Es que siempre, yo siempre digo, siempre hay algo lindo. O sea, vos capaz que no sé, tenés un problemón acá y mirás para acá y ves una flor hermosa, no sé. Te sentás en una plaza y viene alguien y te habla y tenés una linda conversación. Bueno, eso basta. ¿Entendés? Son cosas que uno tiene que mirar más bien a lo simple, ¿no? Y darle para adelante, y bueno, que hay que cuidar siempre, principalmente esto, ¿no? La mente nos juega
pasadas, malas pasadas. Hay que aprender cómo a controlarla y se controla a través de la meditación, a través de la respiración. Yo he aprendido eso, y aprendes a que muchos pensamientos, ¿no? Sigan su curso. Aprendes a cuidar tu energía, y eso es muy bueno. Entonces digo, hay que buscar siempre, buscar cosas para hacer, eso es fundamental, buscar cosas que nos hagan bien, bien al alma. Para mí eso es fundamental. Y después, tratar de ver esa cosa linda, o sea, la vida es linda, ¿por qué vas a...? Yo sé que no es fácil, porque yo nunca sufrí de depresión, sí he conocido personas que han sufrido depresión, por ejemplo, y sé que es una enfermedad y sé que es una cosa muy difícil a veces de atravesar ¿no? Pero digo, igual hay que mirar alrededor y ver todo lo lindo que uno tiene, porque siempre a veces hay más de lo que uno cree. Entonces digo, no, es eso. A mí lo que me ha ayudado es eso, digo, siempre buscar cosas que te hagan bien al alma, siempre digo, que no sé, eh, que te haga bien al alma, que te alimenten eso, viste, que no, La parte del este, disfrute de repente. el disfrute, Conectar con claro, qué te hace vibrar, qué te hace disfrutar. Ya, eso, ya tal sea cual, un hobby, totalmente. o una escritura, o una meditación, Bueno, una clase de mira, baile, lo que sea que te claro, conecte con vos misma. yo tengo un cuadernito que ando ahí con él en todos lados, que también, me ayuda a pila, porque a veces cuando no tengo mucho tiempo de pintar, de sentarme a pintar así, porque por cosas laborales, por falta de tiempo, yo ando con ese cuadernito, y cuando puedo pinto con mis marcadores de acrílicos y todo eso, escribo cosas que se me vienen en ese momento, y la verdad que también es una cosa que te conecta y porque uno no necesita de mucha cosa para estar bien. Digo, viste, yo no, la verdad que si vos me decís ahora, ¿qué necesitas material? No necesito nada. No, viste, sí necesito de los afectos, sí necesito de estas cosas que me hacen bien, viste. Bueno, viste, necesito el dinero para comprar pinturas, comprarme pinceles, ropa, cosas así. Nada de Me eso nos compro, ¿ves? podemos llevar. Nada, no nos vamos a llevar nada. Lo que está dentro, todos esos conocimientos, esos aprendizajes que obtuviste de todas esas tormentas, son las que llevas. Memoria. ¿No? Mm. Y está, digo, y estoy re copada, encantada con lo que estoy haciendo de esto del yoga, es una cosa que eh, me encanta, y aparte me da muchas herramientas, ¿no? Para muchas cosas en la vida, para desenvolverme en la vida. Y yo trato de transmitir cuando puedo, ¿viste? Cuando veo que hay alguien que necesita o que, ¿no? No, este, y es muy bueno, muy bueno. Entonces tengo mis clases, tengo mis cosas, estudio, practico. eh, Ya estás en una etapa que estás pudiendo mirarte más a vos y teniendo tus propios proyectos. Ya tu hijo voló un poco del nido, ya está claro, independiente, o sea, si bien, él sigue estando y va a estar siempre, ¿no? claro, Pero, pero también entiendo, y algo que me ha costado bastante, es el soltar ahí. Digo, porque digo, claro, hemos sido como muy, muy así los dos, ¿no? sí, Como yo decía el otro día, un equipo. Entonces el soltar eso, viste, de no estar tan pendiente, y que él me lo ha pautado, viste, con mucha calidad, digamos así, porque no es grosero ni nada, pero está, viste que está hasta acá.
¿viste? Porque, y bueno, y son aprendizajes también, son aprendizajes que se hacen. Y bueno, Bueno, me encantó conversar, conocer un poco más de tu historia, que la verdad la conocía por terceros, de que habías sufrido, de que habías tenido un comienzo con ujú. tropezones, pero la verdad que no la sabía al detalle y bueno, me siento más todavía, que te admiro más todavía por toda esa fortaleza que encontraste como aparte que conozco a Mateo y sé que es un ser hermoso igual que vos y que todo lo que estás diciendo es así tal cual, que no es que estemos divagando, sino que simplemente fueron pasitos que fuiste dando y tal vez en algún momento sí te sentiste morir, pero bueno, supiste encontrar de dónde agarrarte, supiste pedir Sí, la ayuda y encontrar la herramienta que te fortaleció para hoy estar acá compartiendo y bueno, abriéndote a contar esta historia que me imagino que debe doler aún un poco, en algunas cosas no, ¿sabes? ¿no? Ya son como, sí, como ciclos cerrados ya. Mm, Bueno, en el mismo. muchísimas gracias por haberte animado y poder Bueno, dar esta fue muy lindo. inspiración para otros. Bueno, muchas gracias. Te deseo lo mejor con el yoga, que Ay, sí. puedas llegar a más personas, que seguro es Ya lo vamos a compartir. Bueno, nosotros compartimos algunas sesiones sí, me en el río. enseñaste, sí, sí. No, ni ahí de hacer todas las posturas que haces vos, pero bueno. Bueno, pero cada uno a su ritmo. Y ahora hay algo, 21, 22 y 23 de agosto, creo que es, me pasó Mateo, que Ajá. hay algo como, no sé, una actividad de ahí de Ashtanga. Ah, bueno, si Es- venís nos juntamos y lo hacemos, porque ahora Dale. Claudia está en Tacuarembó, yo estoy en Paysandú, pero cuando viene a ver al Sí, hijo nos hemos sabido ver. sí, la verdad que Bueno, sí, hemos compartido momentos muy lindos. bueno, Bueno, muchísimas claro, gracias, Claudia. Te deseo lo mejor en este nuevo gracias a emprendimiento ti ahí. gracias a ti por la invitación. No, Y la la verdad agradezco.